Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar por primera vez en geografía, la ciencia que estudia la superficie de la Tierra y sus características, ya sea naturales o lo que ha logrado el hombre a lo largo de los años. ¿Ok? Vamos a empezar con la página 10. Dice la página 10, es una carta que dice: Hola, dice Pinotepa, Oaxaca. Me llamo Donají y vivo en la ciudad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Ayer mi maestra de cuarto grado nos enseñó a mí y a mis compañeros un globo terráqueo en el que localizamos nuestro país y el océano, con el que limita costa de Oaxaca. También vimos fotos de los estados y de los lugares que se encuentran en las fronteras de México. ¿Cómo nos gustaría saber más acerca del tema? La maestra nos dio la dirección de niños que estudian en otras escuelas para escribirles una carta y pedirles que nos hablen de los lugares donde viven. A través de sus relatos conoceremos más nuestro país. ¿Verdad que van a escribir? Donají, ¿ok? Dice Palacio Municipal de Pinotepa, Nacional, Oaxaca. Miren, niños, la Donají nos escribe desde un lugar que es Oaxaca, y ahí está el palacio donde ella vive. Ok, pasamos a la siguiente hoja. Dice: En busca de México. Donají encontró en el estado de Oaxaca representado en un globo terráqueo y en fotografías. ¿Tú has visto presentaciones de nuestro país o de algún estado como Oaxaca? ¿En dónde? Y dice una primera actividad, dice: actividad, observa la imagen del globo terráqueo y con la ayuda de tu maestro localiza México. Escribe en tu cuaderno las respuestas a lo siguiente. La primera pregunta nos dice: el nombre del continente al que pertenece México. Ok, sabemos que en el mundo hay continentes, ¿verdad? En el continente en el que se encuentra México se llama América. Y dentro de América, aquí lo estamos viendo en el globo terráqueo, hay varios países. Cada continente está formado de varios países. Si vemos abajo, aquí tenemos, por ejemplo, Argentina, acá tenemos Chile, tenemos acá Brasil. Ok, tenemos varios países y vamos subiendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Belice y Guatemala. Y aquí tenemos a México. Miren, niños, lo voy a encerrar. Este sería en el mapa del globo terráqueo nuestro país. Y todavía arriba hay dos países más, que son Estados Unidos y Canadá. Aunque esta extensión de tierra que se llama Alaska pertenece también a Estados Unidos. Muy bien. Entonces, esto sería México. Dice la siguiente pregunta: ¿qué países están al norte y al sur de nuestro país? Ok, si tenemos que esto es México, arriba, ¿quién tendríamos? A Estados Unidos. Abajo tendríamos a Guatemala y Belice. ¿Ok? Dice la siguiente pregunta: ¿con qué limita nuestro país al este y al oeste? Miren, niños, al este, vamos a ver con este color. Al este, ¿con qué limitaría? Con el mar, ¿verdad? El Golfo de México. ¿Por qué? Porque aquí tenemos es extensión marítima, es el agua, es mar. Y al oeste tendríamos el Océano Pacífico. Ok, entonces tendríamos que de los lados este y oeste, México se limita por mar. La siguiente pregunta dice: ¿puedes localizar a Oaxaca en este globo terráqueo? Miren, niños, hay diferentes tipos de mapas. En este, por ejemplo, no se puede localizar Oaxaca como tal. ¿Por qué? Porque no te lo localiza sus fronteras, las fronteras de Oaxaca. Solamente te divide por países. Significa que
en este globo terráqueo al menos, no se puede localizar por estados. Sí se puede dar una idea de dónde se localizan si conocemos el territorio de México, pero no viene exactamente en la división del estado. Dice: ¿qué información del territorio mexicano puede proporcionarte un globo terráqueo? Pues te puede proporcionar, por ejemplo, la ubicación en el trópico. Los trópicos luego los vamos a ver. Y referente al Ecuador también, que sería esta línea de medio. Esta. ¿Okay? Ese sería el Ecuador, que es la mitad del planeta. O la parte en la que se divide en dos, en el norte y en el sur. Sabemos que el norte es arriba y el sur abajo. Entonces el Ecuador nos divide el planeta en esas dos partes. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ustedes en esta actividad van a escribir estas preguntas y las van a contestar en el cuaderno. Pasamos al siguiente hoja, que es la 12. Dice: aprendamos más. Como observaste en el globo terráqueo de la página anterior, se pueden localizar países como México. Si pudieras girarlo, descubrirías que existen más países en porciones de tierra llamadas continentes, que están separados por enormes cantidades de agua salada llamadas océanos. México se ubica en el continente americano, el más largo del mundo, y como todos los países tiene límites que le dan forma y extensión a su territorio. Exploremos. En parejas, identifiquen los límites del país. Observen el mapa de México en el mundo, en su atlas de México, así como en el mapa límites de México que está en el anexo, página 185. Anoten en su cuaderno qué lugar ocupa nuestro país por su extensión de territorio del continente americano. En la rosa de los vientos del mapa límites de México de la página 185, coloquen la letra N en la punta que marca al norte y la S en la que señala al sur. La E en el del este u oriente y la O en el oeste u occidente, ¿ok? Dice: tracen con color azul los ríos que están en el límite entre México y los países vecinos. Anoten sus nombres en las líneas que los señalan. Con colores diferentes coloreen el país vecino del norte y los países vecinos del sureste de México. Anoten sus nombres, escriban en el lugar correspondiente los nombres del Golfo de México y del Océano Pacífico. Comparen sus mapas con los de sus compañeros y comenten qué tienen de diferente. ¿Ok? Este mapa lo vamos a ver. Ustedes van a irse a la página 185 y vamos a tener este mapa que tenemos aquí. Bien, primeramente, ya miraron por ejemplo, nosotros, Baja California. Solamente me voy a dar una idea porque no está dividido por estados, pero tenemos aquí, este sería nuestro estado, Baja California. ¿Ok? En nuestro estado hay en Tijuana, por ejemplo, se encontraría este lado y Mexicali acá. En Mexicali, por Mexicali corre un río que se llama el río Colorado. El río Colorado es frontera con Estados Unidos. Es un río que va hasta Colorado, por eso se llama así. Y recorre varios estados de Estados Unidos, como California, hasta llegar a México. Y en México recorre también en Baja California y en Sonora. Así que es un río grande que divide al país también. Es parte de la frontera. Muy bien, entonces aquí podríamos poner que este de aquí, aunque sube más, es el río Colorado. Ustedes también lo van a hacer en la hoja. Y luego dice, otro río que tenemos acá es el río. Este río también pasa entre dos países, que obviamente son México, acá, y Estados Unidos, acá. El río lo voy a marcar de color azul, como nos indica en la actividad. Se llama el río Bravo. El río Bravo. Y este río es más grande. Es un río
que también se utiliza como frontera. Lo voy a escribir aquí. Entre Estados Unidos y México. Abajo tenemos que señalar también aquí el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es un océano de aguas frías y es por donde, de hecho, Tijuana también tiene una parte por donde corre el Océano Pacífico, que es playas de Tijuana. Océano Pacífico. Este océano también pasa por Rosarito. Si ustedes han ido a Rosarito, es cerca de la escuela. Pasa también por Ensenada. Okay, es el océano más grande del mundo. Y es un océano que si nos fuéramos directamente por este camino, por Rosarito, nos fuéramos directamente, llegaríamos hasta llegaríamos hasta el continente asiático. Llegaríamos a, por ejemplo, Japón o Corea del Sur, esos países. Ok, acá tendríamos el océano Atlántico, pero el océano Atlántico en esta área se le considera o tiene el nombre de Golfo de México. Vamos a escribirlo también. Ok, así lo vamos a dejar. Y también tenemos acá otros ríos que colindan con los países vecinos del sur. Que aquí tenemos a Guatemala y Belice. Estos ríos son el río Hondo, acá en Belice. Este sería el río Hondo. Vamos a escribirlo aquí. Y el siguiente río que dice acá es un río es un río famoso porque también es un río que tiene muchas especies de animales, incluso está rodeado por selva, y es el río Suchiate. Así se llama, está por el lado de Guatemala. Guatemala, ok. Y tendríamos también el río Usumacinta, que sería este. Voy a marcarlo de azul, un poquito más clarito. Este sería el Usumacinta, este sería el río Hondo y este el río Suchiate. Ok, aquí vamos a ponerle con otro color Usumacinta. A ver. Usumacinta. Estos ríos también son frontera con Guatemala y Belice. Y los ríos de arriba serían frontera con Estados Unidos. ¿Ok? De esta manera más o menos quedaría nuestro mapa con los datos que nos piden en la actividad. Ustedes lo van a hacer en el libro. Los que no tengan el libro, lo vamos a hacer en el cuaderno. ¿Ok? Calcaríamos el mapa en el cuaderno y haríamos todo esto estos marcados de río y de océanos que tenemos aquí. Ok, pasamos a la siguiente actividad, que sería esta. Dice fronteras o límites de México. Dice, así como el lugar donde vives está separado. Déjeme acercar para poder leer bien. A ver.
Así como el lugar donde vives está separado por otros mediante alambrados, cercas o plantas, en el mundo existen límites para saber hasta dónde se extiende el territorio de cada país. A estos límites internacionales se les llama fronteras. Las fronteras se han establecido y modificado generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde quedarán los límites de su territorio. Para establecer dónde termina un país y empieza otro, se marcan límites convencionales que pueden utilizar elementos naturales como ríos, montañas o lagos. También se señalan con monumentos, cercas o muros en los que se les llama fronteras artificiales. México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Ok, por ejemplo aquí tenemos esta imagen, que esta imagen es de el río Suchiate, el que vimos ahorita. Es el límite natural que define una parte de la frontera entre México y Guatemala. Muy bien, leyendo eso, vamos a hacer la siguiente actividad. Dice, observa la imagen que corresponde al río Bravo y a las ciudades de Nuevo Laredo, México y Laredo, Texas. Y junto con un compañero contesten las siguientes preguntas en su cuaderno. La primera pregunta nos indica, ¿qué países y ciudades tienen al río Bravo como límite común? ¿Qué importancia tiene el río para ambos países? Anoten las diferencias entre las ciudades o poblados que están en uno y otro lados de la frontera y coméntelas en grupo. El río Bravo separa las ciudades de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas en México a la izquierda y Laredo en el estado de Texas en Estados Unidos a la derecha. Miren niños, aquí tenemos dos ciudades. Esta parte sería México, Nuevo Laredo, y esta parte sería Estados Unidos, que es Laredo, Texas, ¿ok? Díganme si ustedes ven diferencia entre las ciudades. Véanlo ustedes en el libro y coméntenlo. Lo que vamos a hacer en el cuaderno es escribir estas dos preguntas. Estas dos. Y las vamos a contestar. ¿Ok? Para saber... qué ciudades... Okay. Bueno, esa es una información que van a investigar. Yo les voy a mandar una imagen, un mapa, donde vamos a ver las ciudades que están en ese río, que están por el lado de Estados Unidos y por México. Y ustedes van a anotarlo en las respuestas de estas preguntas. Esta es otra actividad que vamos a hacer. Y pasaríamos a la otra hoja. No, hasta aquí terminaríamos la actividad. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, en este mapa. Miren, en este mapa también lo pueden encontrar me parece que en la página 10, sí, del Atlas de México. Estamos aquí en el continente americano. Y aquí tenemos a México de color rojo. ¿Ok? Así como vimos, está rodeado por agua, pero también en el norte y en el sur está rodeado por territorio, que son los países de América y Belice y Guatemala. ¿Ok? Vamos a tratar de aprendernos eso, porque nos va a servir esa información después. Y bueno, vamos a ver ahorita un poquito de la riqueza natural de México. Por ejemplo, aquí vemos todas estas imágenes fueron tomadas en México. Todas estas especies son de nuestro territorio. Miren, existen en los océanos, hay peces como lo tenemos aquí, también hay microorganismos, tenemos plantas, musgos, helechos, ecosistemas y paisajes muy bonitos como el que estamos viendo aquí. También tenemos variedad de productos para la cocina, bueno, en este caso plantas comestibles, cicadas, hongos, hay reptiles, miren como esta lagartija que encontramos acá,
anfibios, como este llamado el ajolote. Este anfibio es endémico de Xochimilco, de las áreas de las aguas de Xochimilco, ahí en el Distrito Federal. Solamente ahí existe en todo el mundo. El lobo mexicano, una especie de lobo que estuvo en peligro de extinción hace un tiempo. Esperemos que ahorita ya no. Parecía que algo supe que ya estaba fuera de peligro de extinción. Esperemos que siga así. Algas marinas en los océanos. Si ustedes han ido a Rosarito también, han visto que este tipo de algas también a veces llegan a la playa, al mar. No sé si las hayan visto alguna vez que hayan ido a la playa ahí en Rosarito. A mí me ha tocado verlas varias veces. Plantas, como las flores que están aquí. Tenemos pinos y cedros. Eso, por ejemplo, lo tenemos cerca ahí en La Rumorosa. Si han ido a La Rumorosa alguna vez a acampar, han visto los pinos y han visto que existen de estos. Por ejemplo, los piñones. Ok. Invertebrados son los insectos. Significa que no tienen vértebras o huesos. Ok. Tenemos aves. Ok, y estas plantitas de aquí que parece que son plantas marinas, miren, están abajo del mar. Ok, entonces si vemos, México tiene una gran variedad de especies. Aquí vimos algunas especies de fauna y de flora, y ahora aquí vemos otros, pero esto parece que son solo de fauna. Por ejemplo, el jaguar mexicano, que existe en el estado de Chiapas, en la selva lacandona, también es mexicano. Es una especie muy bonita de felino y muy grande. Es el tercer felino más grande del mundo, el jaguar. Después del león y después del tigre de Bengala, que es el más grande del mundo, y el león. El jaguar también es un animal muy grande. Es incluso más grande que el puma americano. También tenemos aquí las guacamayas. Estas de color rojo, que las ven aquí. Aquí tenemos unos flamingos también. Yo pensaba que eran endémicos de África, ¿no? También resulta que en América hay. Aquí tenemos un águila, un pavo real, el tucán. El tucán esa ave con el pico largo. Aquí está, los pericos, el colibrí. Hay muchas especies de colibrí, son diferentes. El conejo de las praderas, la tortuga, otra guacamaya, esta ave del paraíso también se llama es un ave, es mexicana y es muy bonita también. La buscan mucho por cómo canta. Ahorita no tengo el nombre de este pajarito, pero sí es muy famoso. Es muy famoso entre las especies, las llamadas aves del paraíso. En México también existen, ¿ok? También está la iguana, una serpiente, miren niños. Se ve que es venenosa. Por los colores regularmente se sabe que si son venenosas o no. Aquí tenemos una mariposa monarca, una lechuza y el lobo mexicano otra vez. ¿Ok? Este pájaro, no recuerdo su nombre ahorita, pero bueno, tenemos como el animal más grande, o el más representativo en esta imagen es el jaguar mexicano. ¿Ok? Entonces, niños, con esta clase terminaríamos. Espero que hagan vamos a hacer los trabajos en el cuaderno, revisar las páginas del libro y poner mucha atención en dónde están los ríos y cómo hacen frontera artificial y frontera natural con Estados Unidos y con Guatemala y Belice. ¿Ok? Nos vemos en otra clase, niños.